Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Es un placer nuevamente saludarles. Estamos nuevamente aquí lunes de este bello curso ADN de Conquistador. Creemos que Dios está forjando un carácter diferente, está formando también una mentalidad diferente en cada uno de ustedes, varones. Muy contentos porque hay grandes siervos de Dios que están compartiendo mensajes poderosos, mensajes que creemos y sabemos que el Señor les está regalando y esta noche no es la excepción. Y bueno, ya esperamos unos minutitos, así es que aunque sé que más todavía se van a estar conectando, después de este saludo le voy a dar el lugar a la pastora Doraceli. Ella va a dar inicio a este curso y posteriormente al ponente de esta noche, el pastor Noé Cruz. Bienvenidos a todos. Yo espero que ya tengan ahí su pluma, su libreta, su hojita, su Biblia, su blog de notas, todo lo que ustedes necesiten. Les invitamos a que no permitan que nada les interrumpa, que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición, sea un tiempo en donde tú puedas intimar con Dios, pero sobre todo captar ese poderoso mensaje que el Señor tiene para ti. La pastora Doraceli con nosotros. Amén. Buenas noches, varones, a todos. Pastor Noé, buenas noches. Bendiciones. Es un placer estar en esta reunión. Varones, el Señor tiene algo preparado para cada uno de ustedes. Es una gran bendición que por este medio podamos recibir el consejo, la palabra del Señor. Ustedes son varones aguerridos, fuertes, valientes, el cual el Señor está adiestrándoles para la batalla a través de la palabra del Todopoderoso. Pastor Noé, en el nombre de Jesús, sea bienvenido a esta reunión y dejo lugar al siervo. Muchas gracias, mi hermana. Buenas noches a todos. Me gustaría que tuvieran la bondad de encender su cámara, pues para vernos cuando ¿No se uno es escucha? por... Ahí está. ¿Sí me escuchan? Sí, le ¿Sí se escuchamos. escucha? Ok, bueno. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Les decía que agradecería mucho que encendieran su cámara para vernos. La verdad es que cuando uno es ponente en este tipo de plataformas, ayuda mucho ver a la otra persona, cuando menos saber que está ahí, que está observando. Verlos también no es algo fácil o no es tan... la comunicación y la conexión no es tan buena como cuando estamos en vivo, presencialmente, ¿no? Entonces, ayuda mucho que podamos encender las cámaras y vernos para así poder estar atentos. Bueno, Dios le bendiga a mis hermanos, buenas noches. Ya veo ahí a varios conectados. Me da mucho gusto. Hoy vamos a ver un tema muy tremendo, interesante, pero a la vez de mucha confrontación. Así es que, pues vamos a orar a Dios para pedir al Señor que nos ayude y juntos adentrarnos en uno de los pasajes, pues yo creo que más dolorosos de la Biblia. Padre, te damos gracias por la vida que nos prestas, por mis hermanos y hermanas que están aquí, respondiendo al llamado para juntos poder compartir un tiempo de reflexión. Qué bendición poder aprovechar estas plataformas y de esta manera, Señor, poder también acercarnos a verdades tan profundas, tan tremendas como las que vamos a ver esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos. Estar aquí habla de su interés, de su deseo. Y gracias por la vida de cada uno de ellos, y de cada pastor también que ha dispuesto este momento para sumarse a la reflexión. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Les recomiendo de una manera muy atenta que no nos distraigamos con otra cosa. Al no encender la cámara, pues uno puede estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Pues yo les quiero animar a que, vuelvo a insistir, que pudieran encender sus cámaras, vernos, saludarnos, aunque sea por aquí. Y de esta manera entrar a un tema que es apasionante, es tremendo y que seguramente
pues todos cabemos en esta situación de una manera u otra, porque es un tema que habla acerca de la corrección, el principio de la corrección. Necesitamos acercarnos al pasaje en cuestión para ver la lectura de la Escritura y poder compartir juntos esta palabra de 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11, la historia de David y Betsabé, tal vez ya la conocemos, pero vamos a leerla porque es muy importante. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, estoy en 2 de Samuel capítulo 11, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabaa, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió en la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos del mismo Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo está muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos del rey,
y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido y pasando el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bueno, mis hermanos, pues estamos ante una escena muy tremenda de un hombre que, a pesar de ser llamado que David es un hombre conforme al corazón de Dios, no tuvo cuidado en el momento en que estaba en la cumbre, en que estaba conquistando y avanzando y cometió muchos errores. Sin embargo, Dios en su misericordia lo confrontó a través de un profeta que es Natán. Ya no nos da tiempo de leer todo eso, pero bueno, Dios envía a Natán después de este evento y Natán le cuenta una historia a David y le dice, fíjate que había un hombre que tenía muchas ovejas y este fue y tomó la oveja de otro que solo tenía una sola oveja y se la quitó. Entonces David se llena de ira y le dice al profeta, es ese hombre que le quitó la oveja al otro es digno de muerte. Y entonces Natán, usado por Dios, le dice, tú eres ese hombre, porque tomaste una mujer que no era tuya. Así que entonces viene esta situación tan difícil y es cuando David escribe el Salmo 51, que no lo vamos a ver porque no nos da tiempo, donde pues se ve toda la consecuencia, la reacción al ser descubierto el pecado de un rey, pecado del hombre. Así que hermanos, pues esta es una historia trágica, dura, difícil, pero que nos deja muchas enseñanzas para no caer en el mismo error. Así que lo primero que yo quiero decir, hermanos, es que Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Eso es muy importante, poderlo ver, poderlo entender, que el Señor en su misericordia, y de veras que solo es por eso, es un Dios que nos da otras oportunidades. Y en esta historia vamos a ver que Dios, hermanos, no quiere que nadie se pierda, que Dios no quiere que nadie abandone la fe y mucho menos un ministerio. Dios disciplina, corrige y restaura. Pero la disciplina de Dios es severa y aún así eso es bueno, es importante porque el deseo de Dios es que regresemos a Él. Y en cierta forma, a través de la disciplina, nos obliga a regresar a Él. Si nosotros que tenemos hijos, cuando ellos cometen errores, fallas, los corregimos, ¿por qué Dios no lo va a hacer con sus hijos? Dios al que ama disciplina y corrige a todo aquel que se sabe su hijo. Así que dependiendo de lo que nosotros creamos que el hijo necesita, pues le corregimos con severidad o con un castigo, no sé. Pero aquí vamos a ver un poquito acerca de David, el hombre, la persona. David, aquel jovenzuelo que mató al gigante, era un hombre que el libro de los Hechos llama que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre se convirtió en un héroe nacional cuando venció a Goliat. Todos sabemos esa historia tremenda de un muchacho desafiando al gigante que nadie quería enfrentar y además venciéndolo, matándolo y cortándole la cabeza. Más adelante se convierte en el general del ejército de Israel
y a la muerte de Saúl finalmente se convierte en el rey de Israel. De tal manera, mis hermanos, que Dios le otorgó un éxito espectacular en todo, porque David tenía un buen corazón, pero lamentablemente cometió un error doloroso, un error grave. Se le subió el éxito a la cabeza, se volvió irresponsable. Entonces vamos a ver qué es lo que hizo David, o más bien, qué es lo que no hizo. Y lo primero que llama la atención es que dice la escritura que en el momento en que los reyes salían a la guerra, él se quedó en su casa. Ahí empieza la narración de esta historia tremenda, justo cuando él debería de estar afuera. Debería estar cumpliendo sus responsabilidades. Pues no. Sucede que él toma una decisión equivocada. Yo creo que él estaba sobradamente confiado y se quedó en su casa. Se quedó en el palacio cuando debería salir. Y aquí vemos que el error, el pecado grave no empieza cuando toma una mujer que no es de él. Todo empieza cuando él es irresponsable. Así que él, siendo negligente, se queda en su casa cuando debería estar con el ejército en la conquista y la batalla. Y es que, hermanos queridos, la pereza y la irresponsabilidad lo volvieron vulnerable. La cama de la pereza resulta con frecuencia la cama de la impureza también, como es el caso de David. Y él estando ahí de una manera irresponsable, en el lugar donde no debería de estar, volteó desde la terraza del palacio al río seguramente y vio a una mujer que se estaba bañando. Eso quiere decir que muy probablemente estaba desnuda. Y antes quiero hacer un paréntesis un poquito sobre la forma en que opera el pecado de manera general. El pecado tiene tres elementos y esto lo vemos desde Adán o desde Adán y Eva, el pecado de Acán, por ejemplo, y no es diferente en el pecado de David. Los tres elementos son vista, háganle así, los que están viendo y los que no están viendo. Vista, corazón y mano. Si lo puede repetir ahí, diga vista, dígalo ahí, aunque no lo oiga yo, pero diga vista, corazón, mano. Vista, corazón y Y mano. Correcto. Entonces, el pecado... Vista, corazón y mano. Gracias, Eduardo, gracias. Puede apagar su micrófono. Entonces, el pecado no es casualidad. El pecado, para que se llegue a cometer un pecado, hay un proceso. Y el proceso empieza con la vista. Dice la Biblia en la narración del Génesis, cuando es confrontado el hombre y Eva también dice que vio el árbol, que Dios le dijo que ni siquiera podían acercarse a ese árbol, que no podían comer de ese fruto, pero ella lo vio y dice el texto, y fue agradable a los ojos. Entonces el pecado no entra por casualidad, el pecado entra por los sentidos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, pero principalmente por lo que vemos. Lo que vemos entonces nos lleva a producir un sentimiento. Por eso es corazón, vista o sentidos y luego corazón, sentimientos. Dice, vi y entonces codicié, dijo Eva, también lo dijo Acán, vi un manto babilónico, vi un lingote de oro, codicié, y hasta ahí todavía no hay un pecado consumado, hay un pecado en proceso. Pero cuando llega la mano y entonces tomamos lo que no, ahí es donde ya estamos en problemas serios porque se comete el pecado. Especialmente el pecado de adulterio o de fornicación. Bueno, un pecado que se te sale una grosería
un pecado porque de repente te viste acorralado y dijiste una mentira, chica o grande, pues no es lo mismo que un pecado de adulterio. El pecado de adulterio o de fornicación tiene planeación, tiene un enfoque. El pecado tiene que ver con una persona que te atrae, que no es tu esposa, ya sea soltera o tú soltero, o casado o no, pero te atrae, te fijas en ella o en él, en el caso de las mujeres, y ya que te fijaste y la viste, entonces produce un sentimiento en el corazón y ya empieza una lucha ahí. Hasta ese momento, bueno, justo más bien diría yo, en ese momento es cuando tenemos que correr, porque el pecado no se vence. Nadie puede vencer el pecado. Solo Cristo lo venció. Por eso nosotros no podemos jugar con el pecado porque el pecado te gana. Nos va a ganar siempre. La tentación es más grande que nosotros. El pecado es más grande que nosotros y es el medio que el diablo utiliza para hacernos caer y para destruirnos. Entonces, por eso del pecado y de la tentación al pecado tenemos que huir. Pablo le dice a Timoteo, huye pues de los deseos juveniles, huye de la tentación, huye. Uno tiene que correr de esta situación. Si empezamos a coquetear con el pecado, si abrimos un poco la puerta del pecado y de la tentación, no va a ganar el pecado en medio de la tentación. Y fue el caso de David. La vio que era hermosa, y luego pidió que se la trajeran al palacio. Nadie desobedeció porque era el rey, era una orden, tanto para los soldados o criados que le trajeron a la mujer como para la mujer. El rey te quiere, ella no sabía para qué, pero llegando ahí, la narración es muy clara, se ve que ni lo pensó, ya estaba bastante excitado con la lujuria de su corazón, la metió a la cama, la tomó y cometió adulterio. No cayó en adulterio, para mí, ¿verdad? Para mí, es que ese fulano cayó en adulterio. No cayó, es así como que ahí se tropezó sin querer, no. No, nadie cae en adulterio. Comete adulterio. Comete fornicación. Entonces, y es un pecado gravísimo además. Dice la Biblia que cualquier otro pecado fuera del cuerpo es, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, la fornicación y el adulterio es terrible. La Biblia dice en el libro de Proverbios que al adúltero nunca se quitará su afrenta. O sea, Dios te puede perdonar, pero la afrenta de haberlo hecho, el estar ahí en la mente, ¿cómo lo hice? ¿Pero por qué llegué a caer en eso? Yo he visto personalmente lo tormentoso que resulta eso en la vida de los hombres o de las mujeres que cometen adulterio y después, bueno, tienen que enfrentar, y más si los descubren, como es el caso de David, que fue descubierto. Fíjense que es muy interesante ya estudiando esto, que del momento en que él toma a la mujer, se acuesta con ella, la embaraza y luego mata al marido, de ese momento al momento en que Natán le confronta el pecado, pasó un año ocultando su pecado, pensando que no había nada, que todo había pasado, que no hay problema. Pero bueno, no hay problema para nosotros, para los demás, pero para Dios no es así. Así que la cama de la pereza puede resultar la cama de la impureza. Volteó a ver una mujer desnuda que se estaba bañando, abusó de su autoridad, la acosó, la violó, la embarazó, y luego para tratar de tapar su... Hasta ahí no había problema, por decirlo de alguna manera, hasta el momento que la muchacha le dice a David, pues que está embarazada. Estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David ya tiene que maquinar otro plan. Ahora otro plan todavía más terrible. Ahora hay que hacer algo con el esposo, lo manda a traer de la guerra, le anima a que esté con su mujer, estás muy cansado, vete con tu esposa, pasa un buen rato con ella, pero no, él no quiere porque él es un hombre leal a Joab, que era el comandante, el general de armas de David, es fiel a Dios, es fiel a su rey, y él no se va a ir a acostar con su mujer. Entonces, viendo que él no lo hacía, pues lo emborrachó, lo invitó, todo lo que tuvo que hacer, lo emborracha, le da de comer, le da mucho vino, ya que lo ven borracho, dice, pues llévenlo a su casa, pero él no se va a su casa, se vuelve a quedar ahí. Entonces, plan 1 no resultó porque no se quiso ir Urías a su casa.
Plan B, ¿verdad? O plan 2, pues no resultó, porque aunque lo pusieron ebrio, no se fue a su casa. Entonces, plan 3, no hay otra, tenemos que matarlo. Y entonces David arma todo para que lo maten, ya leímos la historia, y justo el hombre, cuando yo leí esa historia hace muchos años, por primera, segunda vez, cómo lloré yo, y dije, qué barbaridad, ¿cómo es posible que alguien tan leal le hubiera dado su vida, y de hecho la dio por el rey? Este cabezón lo mandó matar para ocultar su pecado. Bueno, pasa un año, mató a un esposo, ya asesinó, ya violó, ya tomó a una mujer, porque ya una vez que le informaron que Urías se había muerto, pues ahora sí tráigamela acá a la casa y la voy a hacer mi mujer además. Otra esposa, además de las esposas y concubinas que ya tenía. Bueno, hermanos, aquí hay que considerar tres cosas. Primero, dice Hebreos, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifestado. Todo lo que nosotros hacemos en oculto, Dios lo ve. No lo saca a la luz de inmediato porque espera nuestro arrepentimiento, espera nuestra consideración. Y más ahora en el periodo de la gracia. Pero el hecho de que Dios no te discipline, no te castigue, no nos haga algo por nuestro pecado, no quiere decir que esté contento, ni no quiere decir que no ha pasado nada delante de los ojos. Así que no hay cosa nada oculta que no vaya a ser manifestada. Lo segundo que quiero decir es que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, como dice Proverbios 5. Entonces, hermanos, Dios ve todo. Dios nos ve, nos conoce, sabe todo lo que hacemos, incluso lo que pensamos. Dice el libro de los Salmos, hablando el salmista, Dios, aún mi suspiro no te es oculto. Nada, para Dios, nada hay oculto. Dios intervino entonces de una manera drástica, de una manera fuerte, porque miren, hermanos, Dios no es suavecito. Si estás tomando notas, pues anota eso. Dios no es suavecito. Dios, mi hermano, no se anda por las ramas tampoco. Cuando uno lee los libros de los reyes, las crónicas de los reyes, de los jueces, te das cuenta que cuando un juez se va tras dioses ajenos, cuando un rey se va tras cosas que Dios prohibió, cómo la ira de Dios se desata sobre ese rey, sobre ese hombre, su familia, y el pueblo sufre. Así que David, hermanos, tuvo que pagar un precio enorme, enorme, ocultando el pecado por un año. El bebé ya había nacido, ya Betsabé era su mujer, otra de sus mujeres que él tuvo ahí en el palacio. Parece que no había pasado cuando de repente aparece Natán. Y entonces Dios va por David. A mí me bendice tanto eso porque Dios va por David, pero no para condenarlo, sino para restaurarlo. De la misma manera que Dios fue por Pedro cuando le había negado, y entonces el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, le dice, ¿me amas, Pedro? Cuando Pedro ya lo había negado 3 veces, el Señor ya había muerto, ya lo había matado, crucificado, ya había resucitado, pero el Señor fue por él. Fue por Pedro no para condenarlo, no para reclamarle, sino para restaurarlo. Apacienta mis ovejas. Sabiendo la debilidad de Pedro, Pedro le negó 3 veces y el Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? De la misma manera en esa dinámica del amor de Dios, porque la gracia no es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Y así como un padre va en busca de su hijo cuando se pierde, cuando no lo encuentra, así Dios va por nosotros, con amor, con dolor, sí, porque le duele que pequemos, pero le duele más que nos perdamos. Y con amor y misericordia el Señor va por nosotros a buscarnos para que podamos volver a sus brazos, aunque sean raspados, humillados, con cicatrices terribles como David, pero el Señor le ama
Es alguien conforme al corazón de Dios, es un hombre tremendo. Jesús viene del linaje de David. No lo puede dejar así. David está inconsciente de las consecuencias de su pecado. David está inconsciente de lo triste que está Dios. Pero Dios no está inconsciente de lo mal que está David, porque en el fondo David no estaba bien. David estaba muy mal, estaba muy triste, agüitado, estaba mal. Entonces, hermanos, pues Dios va por él y le confronta con su pecado, y entonces tiene que darse cuenta que va a pagar el precio de las consecuencias de haber hecho lo malo. Dios lo perdona, por supuesto que sí. Cuando uno ve el Salmo 51 y ves la profundidad de cómo aceptó sus pecados, he hecho lo malo delante de tus ojos, el adulterio, la conspiración contra un general, se arrepiente sinceramente, y es que este es el primer paso para la restauración. Dios, mi hermano, no nos perdona porque lamentemos lo que hicimos. Dios nos perdona cuando confesamos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo. Es fiel a su promesa, es justo en cuanto a la cruz. Entonces Dios, hermano, no te perdona porque te sientas mal. Dios no nos perdona porque lamentamos haber hecho algo malo. Dios nos perdona hasta que nos arrepintamos de haber hecho lo malo. Dios, mi hermano, no nos hará pagar por los pecados que Cristo ya pagó. Debemos tener presente que desde el momento en que nosotros nos desviamos, en su misericordia Dios activa un plan para restaurarnos y ir por nosotros. El plan de Dios es que no quiere que acabemos mal. El plan de Dios es que Dios es misericordioso, perdonador con el que ha fallado. Así que por más mal que hagamos, Dios no nos va a amar menos. Fíjese qué tremendo. Y por más bien que hagamos y queramos servir en la obra, Dios no nos va a amar más. Dios no nos ama por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Dios nos ama porque Él es amor. Todos nosotros, como dice Isaías, nos descarriamos como ovejas. Aquí vemos a David descarriado, bárbaro, mal. Dice Isaías, cada uno se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. El Señor Jesús, mi hermano, ya cargó con todos nuestros pecados. Así que por más bajo que caigamos, por más profundo que caigamos, siempre estaremos al alcance de la gracia del Señor para volvernos a Él. Dios siempre nos disciplina, pero también nos perdona. Pero hay que enfrentar las consecuencias. Y yo quiero que veamos por un momento las consecuencias de haber pecado, porque cuando es confrontado por Natán, le dice todo lo que va a pasar con él. Lo primero que sucede es que el hijo que tuvo con Betsabé se murió. Y dice la Biblia, cuando uno lee toda la historia, que David se puso en ayuno y en oración, se metió con Dios, pero el bebé, este niño, se murió. Ya no fue más. Ni idea tuvo de lo que iba a suceder cuando se metió con la mujer. Y eso pasa porque el placer cega el destino. Por un plato de lentejas, por un ratito de placer, el hombre o la mujer se vuelve ciego en cuanto a su destino y hace a un lado sus sueños, sus anhelos, sus principios, todo lo que había tenido hasta ese día, y entonces todo se cae al tiempo. Su hijo, el que tuvo con Betsabé, se murió. Otro hijo llamado Amnón violó a su hermana Tamar. Se hizo el enfermo Amnón para que viniera su hermana a cuidarlo. Y cuando su hermana va a cuidarlo, lo jala, la mete a la cama y la viola. Cuando el otro hermano se entera que es Absalón, Absalón va y mata, asesina a Amnón, su hermano.
Luego más tarde Absalón conspira para derrocar a David y además arma una tienda en la terraza del palacio para meterse con las concubinas de David y que todo el mundo lo vea, hermanos. ¡Qué terrible! Más adelante Absalón es asesinado por un general de David llamado Joab. Luego su hijo Adonías dirigió una segunda conspiración para arrebatarle la corona a David y Salomón mata a Adonías, ¿no? O sea, 4 hijos murieron, 2 conspiraron contra él y su hija fue violada. Tragedias, tragedias terribles, dolores de cabeza sufridos por la familia de David, cosa que se pudo evitar teniendo integridad, siendo responsable. Así que David era un hombre realmente conforme al corazón de Dios, pero una decisión lujuriosa desató una reacción en cadena que manchó toda su existencia, que acabó con todos los muchos sueños de David. Y es tremendo cómo Dios, cómo David tiene que pagar las consecuencias del pecado. Les quiero platicar un poco acerca de un amigo que fue, antes de ser cristiano, él fue comandante judicial. Y después de muchos años, tuvo una conversión increíblemente poderosa. Él había ordenado que capturaran a alguien y que lo hicieran responsable de un delito que no cometió, y sus secuaces, sus asistentes lo estaban torturando en un lugar que estaba al lado de su casa, perdón, al lado de su oficina. En su oficina tenía 2 cuartos y en uno lo estaban torturando. Y él estaba solo en su oficina, esto me lo platicó él a mí, mientras escuchaba los gritos de la persona que estaban torturando al otro lado. Y después, estando en ese momento, de repente dice que se apagó la luz de su oficina. Él abrió un cajón, sacó la pistola, cortó cartucho y dijo: ¿Quién es? ¿Quién eres? Y entonces el Señor le habló y dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Y dice que como en una pantalla le pasó toda su vida en un instante y ahí se entregó a Cristo. Tan es así que al salir de la oficina, él le dijo al personal: ya suelten, ese hombre no es culpable, rompan la confesión, déjenlo ir. Y su vida empezó a cambiar. La que era la cristiana era su esposa. Y él fue con su esposa y le dijo: ¿sabes qué? Yo ya me entregué al Señor. Y la esposa le dijo: pues te felicito. Doy gracias a Dios por eso, pero yo no quiero nada contigo. Y él me decía a mí: pastor, no la culpo. No la culpo porque yo la golpeé, la ultrajé. A veces ella estaba en el lavadero y yo a la distancia sacaba la pistola y decía: no te muevas, y le tiraba, le disparaba toda, le descargaba toda la pistola y pegaban todas las balas a un lado del lavadero. No la culpo, dice, no la culpo que ya no quiso nada conmigo. Él se integró en la iglesia, más adelante siguió su camino en la fe, conoció a otra persona cristiana y se casó con ella, y, y fue un pastor muy tremendo, muy bendecido, muy entregado. Cuando uno lo veía no podía creer muchas historias que él me platicó de lo que hizo cuando era comandante de la policía judicial. No podía yo creer que él había hecho tantas cosas cuando yo veía qué buen pastor era. Pero al final se puso muy malo, luego muy grave, y me llamó al hospital. Estuve con él y me dijo cosas tremendas. Entre ellas me dijo: pastor, lo que yo estoy viviendo solamente es mi culpa. Dios ya me perdonó, Dios ya me limpió,
Dios me ha dado la oportunidad de servirle, pero el cuerpo me está pasando la factura de todo lo que me metí, de toda la drogadicción en la que estuve y tantas cosas que yo sé que ya me voy a morir. Y así fue, se murió. Fue muy tremendo, muy duro haber perdido un hombre que en ese momento ya era un hombre lindo, un hombre que amaba a Dios. Pero nunca olvidaré sus palabras cuando me dijo, la vida me está cobrando, estoy pagando lo que le hice a mi cuerpo que no cuidé y no culpo a nadie. Estas son consecuencias. Doy gracias a Dios que cuando menos le pude servir unos años de mi vida. Queridos, Dios es un Dios de oportunidades, pero no nos quita las consecuencias de nuestros actos. David tuvo que ver la terrible situación de ver cómo moría el hijo que concibió con Betsabé, de ver cómo sus hijos se mataban entre ellos, abusaban de sus hermanas. Bueno, una situación de mucho dolor, mucho dolor. Entonces yo me doy cuenta, hermanos, que uno puede vivir la vida cristiana con gozo o puede vivir la vida cristiana con dolor. Depende de nosotros, no depende de Dios. El Señor lo perdonó a David. No solo lo perdonó, lo restauró. Lo que hizo David, mis hermanos, es lo que tenemos que hacer si hemos fallado y si hemos hecho lo malo. Lo primero que hizo es que aceptó sus pecados. Lo aceptó, el pecado. No buscó atenuantes. No dijo, bueno, Betsabé que tenía que estarse bañando ahí cerca de mí, yo qué culpa tengo. Después de todo, ella aceptó. No, ella aceptó porque él era el rey. Él no puso atenuantes. Cuando uno se va a confesar con Dios y va a ser honesto con Dios, no tiene que poner justificación de nada. Tenemos que, permítanme la expresión, desnudarnos delante de Dios y decir, sí, Señor, sí, ser hombrecitos, fajarse bien y decir, Señor, sí, hice lo malo. Aquí el que está mal soy yo. El que ha pecado y ha desobedecido, y ha mentido, y ha hecho esto y aquello, soy yo. Y me arrepiento. Me arrepiento sinceramente. Este es el primer paso para la restauración. Arrepentirse. Cuando uno ve el Salmo 51 y ve la oración de David, dices, qué barbaridad, qué manera de sentirse compungido, de sentirse arrepentido, de sentirse sucio, porque dice, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. No te acuerdes de mis pecados de la juventud, no te acuerdes de tanta cosa que hice. Y tu espíritu libre me sustente, dice el Salmo, vuélveme el gozo de la salvación. Se le fue el gozo, se le fue la paz, se enfermó. Bueno, hermano, vivió una situación terrible, pero el Señor le dio otra oportunidad, lo tocó otra vez, le permitió volver. Porque, hermanos, Dios no nos perdona porque lamentemos lo que hicimos, ni porque oremos. Dios nos perdona cuando confesamos nuestros pecados. Así que Dios no quiere que acabemos mal. Dios es misericordioso y no cambia, no cambia. Nuestro Dios es un Dios inmutable. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que nos queda a nosotros cuidarnos. Por eso yo quiero compartirles, hermanos, algunos consejos importantes que espero le ayuden para no llegar a estas terribles consecuencias. El primer consejo es tener conciencia que caer en la lujuria, el adulterio y la fornicación parecen actos momentáneos, un rato de placer inofensivo, pero las consecuencias son terribles, terribles. Como recuerdo la historia de un joven que
en la iglesia donde estaba antes, lo elegimos como el pastor de jóvenes, en ese entonces el presidente de los jóvenes. Un chavo entregado al Señor, amoroso, lindo, que decidió incluso entrar al instituto bíblico para prepararse y varias veces habló conmigo y me dijo, Noé, yo quiero platicar más contigo, cómo fue que tú dejaste la empresa para servir a Dios, porque yo también lo voy a hacer algún día. Y me daba tanto gusto verlo, cómo se apasionaba, cómo dirigía los cultos de los jóvenes, pero de repente no fue a la iglesia un domingo, no fue 2, no fue 3. Y entonces el pastor me llamó, nuestro pastor principal me llamó y me dijo, Noé, quiero decirte algo muy tremendo. Este muchacho tiene SIDA y no ha venido porque se ha puesto mal. Entonces, pues yo me puse muy mal, lo fui a buscar, hablamos muchas veces y me dijo, por asomarme al pecado una sola vez, mira lo que me pasó. En esos días íbamos a tener una convención de jóvenes y yo le dije, mi hermano, tú me dijiste que querías predicar, que querías servir al Señor, pero no sabemos si Dios te va a sanar o no. Si tú realmente quisieras compartir tu testimonio, quiero decirte que yo te doy la oportunidad de predicar. Yo voy a predicar sobre esta situación del pecado, hablé de Sansón, y tú puedes participar al final y dar tu testimonio llevando a los jóvenes a que se cuiden, a que no cometan estos pecados. Y después de mucho pensarlo, dijo que sí y lo hizo. Lo hizo, y cuando yo estaba terminando la enseñanza, él pasó con un sobre amarillo de esos donde guardan los análisis, pasó temblando y les dio su testimonio a los jóvenes y les dijo, yo quería servir a Dios, yo quería predicar, pero me contagié de SIDA y no sé qué va a pasar conmigo. Solamente les digo, ustedes se pueden librar. Y fue un impacto bárbaro, porque muchos jóvenes de nuestra propia iglesia ni siquiera sabían que él estaba enfermo de eso. Recuerdo muy bien a uno de ellos cómo se agarraba los cabellos, literalmente se jalaba los pelos. Cuando hizo el llamado, él hizo el llamado a pedirle perdón a Dios, el altar se llenó. Era una cosa tremenda y él oró por ellos y animó a los jóvenes a consagrar su vida y esperarse hasta el momento de tener una pareja en Cristo para guardar su integridad sexual. Fue tremendo, tremendo. Ya después no pudo más, lo trajeron a México y en menos de 15 días murió. Y el día que murió y estábamos en el velatorio, el pastor y yo no podíamos empezar el culto porque se nos iba puro llorar. Toda una vida, tanto talento, acabado por un rato de placer. David tuvo otra situación, tuvo otra oportunidad. Hoy tú y yo tenemos otra oportunidad también. Así que mis últimos consejos, queridos, será: no demos lugar a la pereza y a la irresponsabilidad. Los que estamos casados, amemos, respetemos siempre a nuestra esposa y a la esposa de otros. Y si estás soltero, no toques lo que no es tuyo. Si quieres una mujer, gánatela, cásate con ella. Es un compromiso. Queridos, nunca coquetemos con el pecado porque vas a perder. Mantengamos nuestra integridad a cualquier costo. Y tampoco hagamos del éxito un ídolo porque podemos caer muy bajo en cualquier momento. Otro consejo: nunca olvidemos que todo pecado tiene consecuencias y algunas son terribles.
otras tardan en llegar. Y finalmente, amados, vivamos siempre dependiendo de la palabra de Dios. Vamos a movernos por principios, no por emociones, no por sentimientos, por principios. Los principios de la santidad, de la rectitud. En un mundo que vomita pecado todos los días, donde debemos sucumbir a nuestros jóvenes y no tan jóvenes, pastores y cualquier tipo de ministerio, los vemos sucumbir ante la falsedad de un mundo de placer que solo deja destrucción. Este tema me ha confrontado otra vez, me ha llevado a una profunda reflexión otra vez, porque el que se cree estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Dios nos da otra oportunidad a ti y a mí en esta noche para guardar nuestro corazón, pero también para levantarnos si hemos caído. Si hemos caído en el pecado de cualquier índole, pues la salida sigue siendo la misma. No hay atajos. Pedir perdón al Señor, reconocer, arrepentirnos, ir a la cruz y decir, Señor, me equivoqué. Y por otro lado, amados, si alguien pues ya pasó por esto y pidió perdón, pues tampoco viva con la culpa encima. Si el Señor te perdonó, ya te perdonó. A la mujer adúltera se lo dijo en físico, se lo dijo de cara, ni yo te condeno. Porque la condena, el pecado y la culpa son herramientas del diablo para matarnos, destruirnos, acabar nuestra integridad, acabar nuestro buen ánimo. Así que sirva esta reflexión para vernos en un espejo, no de lo que somos, sino de lo que puede suceder si no tenemos cuidado. Pero también sirva esta reflexión para abrirnos a la gran posibilidad de que si hemos fallado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, librarnos y restaurarnos. Así que yo te animo, querido hermano, que guardes tu vida, tu corazón, tu sexualidad, seas casado o seas soltero, guarda tu sexualidad. Entreguémosle al Señor esa parte tan íntima nuestra para solo tener relaciones con nuestra esposa. Hoy, hermanos, es muy triste ver que la iglesia no avanza a causa del pecado de los líderes, del pecado de los pastores, del pecado de los músicos, del pecado de la iglesia. Pero si hoy nosotros damos un paso de fe, abandonamos el pecado, caminamos hacia la cruz con toda la intención de vivir limpios delante del Señor, el Señor te va a levantar otra vez. Sin duda alguna, el Señor lo va a hacer otra vez. Si estamos aquí, es porque el Señor nos guardó la vida. Si estamos todavía aquí, es porque hay un propósito. Y si estamos esta noche aquí, es porque hay una oportunidad nueva para ti. Y para mí también. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que éste se arrepienta. Así es que vamos a orar al Señor. Ahí en lo personal, ora a Dios. Pidamos perdón. Y cuidemos nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí fluye la vida. Amados jóvenes que son solteros, cuídense. Cuídense. Busquen una mujer a la cual ustedes quieren hacer feliz toda la vida, que ame al Señor. Cásense, tengan hijos. Busquemos la santidad que casi nadie quiere. Marquemos la diferencia
en nuestra familia, en el vecindario, en el trabajo, en la iglesia. Decidamos hoy marcar la diferencia y decirle a Dios esta noche: yo soy un hombre santo que te ama y no voy a ceder. Voy a correr de la tentación, ni siquiera me voy a acercar a partir de hoy cuando ya veo las consecuencias. Así es que ahí en su lugar, amados, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de estos varones y hermanas que han escuchado esta reflexión. Y oro por mí mismo también, ayúdanos. Somos débiles, necios. A todos nos gusta el pecado y el placer, y será la batalla hasta el final. Tenemos que amarte y servirte, ocuparnos en el discipulado, ocuparnos en la adoración, ocuparnos en el servicio, ocuparnos en el estudio y hacer a un lado el ocio, el exceso de estar viendo el celular y más de cosas que no te agradan. Ayúdanos a hacer buen uso de los recursos, pero sobre todas las cosas, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto, que tu buen espíritu nos guíe y nos sustente. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bendice a cada varón, y si alguno está atorado, Señor, ayúdalo y levántalo con tu poder y con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, queridos hermanos, y quiero abrir mi corazón y decirles: si estás atorado en alguna situación y quieres ayuda, mándame un mensaje personal y con mucho gusto nos acercamos para orar juntos y salir adelante con la ayuda del Señor. Habla con tus líderes, con tu pastor, si tienes la confianza, un amigo, no sé, pero no te quedes atorado, no te quedes en el fango cuando somos águilas diseñadas para las alturas. Que el Señor les guarde, amados. Muchas gracias por su atención, por este tiempo. Creo que ahora sí ya está todo grabado. Pueden revisar después la grabación ahí con Gris, que nos mande la grabación. Puede compartirla también a otro varón que lo necesite y guarde su vida. Usted es un siervo de Dios, usted es un hombre de Dios con un gran propósito. No lo quememos por un rato de placer. Dios los bendiga, hermanos. Me gustaría, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Veo algunos conocidos. Gracias por acompañarme, hermanos de la Congre. Alguien prenda su micrófono y diga: yo me quedo con esto, así nada más. Yo me quedo con esto. Hay que Adelante, ser Oscar. y por Te 5 escucho. minutos no tiene que. Y yo me quedo con esto. Sí, Yo pero me ya, ¿con qué? Yo me quedo con qué. ¿Con qué? De todo lo que vimos, ¿qué te impacta? ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con la reflexión. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Yo me quedo con el aprendizaje que tuvimos, que tenemos, que Dios es un Dios de oportunidades y que creo que nunca es tarde, siempre y cuando pongamos la mirada en Él. Wow. Excelente, Oscar. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo con la sabiduría que Dios me manda a través de usted. Amén. Gracias, hermano. Yo me quedo con que no permitamos que 5 minutos nos lleven toda una eternidad al lago de fuego. Eso. Adelante. Me quedo Silvio. con el desafío, pastor, de no caer y siempre mantener nuestra santidad en pureza y decirle no a la tentación. Gracias, mi hermano. Sí, hermano, ¿qué dice aquí Azul Martínez? ¿O quién abrió su micrófono? Adelante. ¿Alguien más? Yo no caer en el pecado. No caer en el pecado. Sí, hermano, gracias. Gracias. ¿Alguien más?
Yo me quedo con lo que Dios es un Dios de oportunidades, porque aunque a veces caigamos, siempre Él nos levanta y nos restaura y nos vuelve a darles estas oportunidades para estar a su servicio. Amén, cuando está a su servicio, así es. Ok, excelente. Bueno, pues yo quiero invitarles a hacer un desafío. Me gustaría invitarles que ustedes puedan invitar a un amigo y platicarle lo que aprendieron hoy. Inviten un café. Yo quisiera platicarte algo que escuché y decirte lo que a mí me impactó. Sería bueno porque nos hace repasar y nos ayuda a reflexionar ya de manera personal. Pues muchas gracias, mis hermanos de Betel Vista Hermosa. Muchas gracias, Dorita, Gris. Muchas gracias por esta oportunidad. Creo que me toca el cierre el último día de este estudio, de esta reflexión. Y les animo pues a que sigamos oyendo a los demás pastores todos los lunes. Hay un pastor compartiendo algo relacionado con este tema del ADN de un conquistador. Adelante, Gris, o quien tome lugar. Amén. Sí, Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Excelente predicación. Esperemos que en el nombre de Jesús todo esto quede grabado en los corazones de cada varón. Y sabemos que las consecuencias del pecado son muy graves. La salida solamente es Dios. Dios. Hay que abandonar, realmente así, hay que abandonar los malos hábitos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de llenarnos de la palabra del Señor, buscar su rostro y seguir adelante. Varones, que el Señor les bendiga. Y en el nombre de Jesús, decía el pastor, hay que invitar, hay que compartir la enseñanza, hay que compartir con los amigos, con los familiares, y que se conecten a esta hora, día lunes a las 9 de la noche, para estar al pendiente de lo que sigue, porque Dios nos va a traer a cada uno palabra fresca, palabra renovadora, que va a saciar tu mente, tu alma y tu espíritu. Y serás un varón que vas a conquistar lo nuevo. ¿Pero cómo? Buscando la presencia del Altísimo. Amén. Voy a despedir en esta noche, haciendo una oración por ustedes, varones. Es un gusto verlos por este medio y primeramente agradecer a Dios porque nos da los medios para avanzar. Oramos. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, damos por terminado, Señor, esta reunión de varones, Señor. Bendito Dios. Y te doy gracias, Señor, por la vida, Señor. Dios, del Señor. Bendito Padre, dale fuerza, dale sabiduría, Señor. Llénalo, Señor, cada día más de tu gracia. Que tu mano poderosa, que tu Santo Espíritu lo llene, Señor. Que tu Santo Espíritu lo encamine a más. Y a cada Creo que nuestra hermana Dorita se desconectó. Es que apagó su micrófono. se apagó solito, sí, seguimos. Gracias, Dios. Que estos varones se levanten para gloria tuya, Señor. Que estos varones sean conquistadores, Padre. Bendito Señor. Que esto sirva, Señor, de aliciente a sus vidas y que abandonen, Señor, los malos hábitos. Porque los malos hábitos solo en tu nombre, Señor, serán derribados. Y en esta noche lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Y que la bendición sea en sus familias, en sus casas, en sus trabajos, sobre todo en sus matrimonios, Padre. Por favor, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, que la bendición del Altísimo los alcance y los renueve día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, varones. Pastor, muchas gracias. Gracias, Buenas noches a hermanos. todos. Dios los guarde a vivir en victoria, tomados del Señor. Y ayudar a Amén. otros a salir adelante. Buenas noches a todos, pastores. Dios los bendiga. Raúl, Josué, a los pastores que pude ver por ahí, Dios los bendiga mucho, con su familia también.
Varones de abundante gracia también. Gracias por acompañarnos y nos estamos viendo todos. Dios les bendiga. Bendiciones, buenas noches a todos los hermanos, que Dios les bendiga. Saludos a todos. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones. Bendiciones.